Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión me corresponde tratar el tema de diseños experimentales y quiero compartir con ustedes estas diapositivas. Como ustedes sabían, nosotros tenemos diseños experimentales y no experimentales. Dentro de los diseños experimentales nos corresponde hablar de el tipo preexperimental, cuasi experimental y experimental puro. Ahorita vamos a hablar de este diseño precisamente, pero primero vamos a definir qué es un experimento. Un experimento es toda aquella situación donde nosotros tenemos control y manipulación intencional de variables independientes, que vienen siendo así como que las causas, ¿verdad?, del fenómeno de estudio, y observamos en esa situación de control la reacción de las variables dependientes, de aquellas variables que pues tienen alguna variación a partir de la manipulación de esa variable independiente, es decir, los efectos, ¿verdad?, que se producen. Ahora bien, en el diseño preexperimental tiene una característica fundamental, este tipo de diseño experimental, que le llamamos preexperimental. Se utiliza un solo grupo o caso, se utiliza un solo grupo de personas o una persona, un caso. En psicología es cuando utilizan a un solo, pueden hacer toda una investigación de la persona. Siempre trabajamos la mayoría de las veces con grupos. En el diseño preexperimental hay un grado de control mínimo. Ese es son las grandes características que van a distinguir a este tipo de otros. Les doy ejemplos. Conformar un grupo de clase, o sea, nosotros hacerlo al azar, en el que implementamos una estrategia. Esta estrategia puede ser, ¿se acuerdan de proyectos como arteterapia, de proyectos como animación lectora, de proyectos como taller de alfabetización tecnológica? Y al final podemos medir con un instrumento el efecto. Le llamamos post-test. Pero pues igual en ese grupo lo que podemos hacer es primero medir con un pretest, aplicar la estrategia, la que ustedes hayan querido manipular, y al final un post-test, ¿ok? De eso se trata el preexperimental. Acuérdense, se trabaja con un solo grupo y con un grado de control mínimo, ¿ok? De todas las variables. Tenemos el tipo de diseño experimental puro. Este diseño experimental puro es el más deseable de todas las investigaciones experimentales, ¿ok? Se sabe que tenemos ante nosotros un diseño experimental puro cuando hay grupos. Fíjense, en el caso anterior era un solo grupo, aquí no. Aquí son varios grupos que tratamos de comparar. Esta manipulación de variable, hacemos una manipulación de variable independiente y vemos, observamos, medimos la reacción de la variable dependiente. Esta es la primera condición, esta que estoy sombreando. La segunda condición para que se considere un experimento puro es que haya equivalencia entre los grupos que voy a comparar. No puede haber más ventaja en uno que en otro. No pueden tener características diferentes los grupos. Yo debo de favorecer que las condiciones sean las mismas para todos, para yo poder asegurar que realmente fue mi variable independiente, es decir, mi proyecto de animación lectora, la que motivó un gusto. Ahorita ya les estoy diciendo una hipótesis, ¿ok? Entonces,
quiero platicar con ustedes de que a todo aquel grupo que yo le administro un tratamiento, le vamos a llamar de ahora en adelante grupo experimental. A todo aquel grupo que yo no le administre nada, le vamos ningún proyecto, ningún medicamento, que yo no haga nada con ese grupo en especial, ¿verdad? Le vamos a llamar grupo de control, ¿ok? ¿Cuándo vamos a decidir hacer esto? No, pues todo esto va a depender de nuestro problema, de las preguntas de investigación y las hipótesis de estudio. Yo les quiero dar unos ejemplos. Miren, en un grupo de clase de inglés que el investigador conforma, él lo hace este grupo, ¿no? Y hace que todo sea al azar, que todos tengan las mismas probabilidades de participar y todo esto, ¿no? Se implementa la estrategia realidad aumentada. ¿Conocen, verdad, ese proyecto? Bueno, vamos a suponer que yo le administro esa estrategia a ese grupo de inglés que yo conformé. ¿Vamos bien? A ese grupo, ¿cómo creen que le voy a llamar? Le voy a llamar grupo experimental. ¿Por qué? Porque implemento o administro, manipulo la variable con ese grupo. Se la aplico a ese grupo, ¿ok? Y voy a hacer un grupo de inglés también donde se sigue la rutina acostumbrada. Es decir, no le administro realidad aumentada. Aquí puedo aprovechar ya sea para a los dos a lo último hacerles un post-test o a los dos hacerles un antes y un después. Eso lo decidirá el investigador y dependerá de los fines. Pero bueno, un ejemplo B. Primero, pero con esta adecuación, en un grupo de clase de inglés que yo conformé, se puede implementar la estrategia realidad aumentada, que es nuestro grupo experimental, y en otro, ¿qué les parece administrarle la estrategia de storytelling? Es decir, hacer otro grupo experimental y en otro, un tercer grupo, no le aplico nada. Lo dejo que siga sus clases convencionales, tradicionales. Entonces, si se fijan, yo puedo hacer 3 grupos. Uno aplicándole la realidad aumentada, otro aplicándole el storytelling y otro donde no se le aplique nada. Y puedo aplicarles a los 3 un antes y un después, o puedo aplicarle a los 3 solamente un post-test. Eso va a depender de los fines, de la pregunta, de investigación, de la hipótesis. Pero bueno, ustedes van a decir, hasta ahí con eso, pues es que lo puedo hacer tan grande o complejo como sea necesario y como me pida la investigación. Aquí puedo, por ejemplo, conformar un grupo de inglés donde implemente la realidad aumentada, pero ¿qué les parece que ese grupo de inglés con la realidad aumentada, con esa estrategia, la pudiera hacer yo en modalidad virtual? ¿Qué les parece? Y pues otro grupo con esa misma estrategia de realidad aumentada, pero en una modalidad convencional, en la modalidad presencial, pues. Y a un grupo no le administro nada y que sea tradicional todo, sin estrategia, sin nada. A ese le vamos a llamar grupo control. Y bueno, al mismo tiempo yo pudiera hacer otro grupo de clase de inglés al mismo tiempo, en el mismo estudio, y le podría aplicar la estrategia de storytelling con modalidad virtual. Y a otro grupo con esa misma estrategia de storytelling, pero en modalidad convencional o presencial. Y hacer un grupo control al que no se le administre nada. Y así sucesivamente se pueden establecer ciertas adecuaciones en los experimentos puros, pero atendiendo a ciertos criterios, ¿verdad? Normas de calidad. Ahora bien, quiero pasar al cuasi experimental, que ya es el último. El cuasi experimental se parece mucho al experimento puro, pero ¿por qué no llega a ser experimento puro?
pues, ¿saben qué? Es la característica más importante para considerarlo puro o no puro, es que en el, perdón, puro o cuasi experimental, es que en el cuasi experimental, que casi llega a ser experimental, no trabajo con grupos al azar ni equivalencias. Es decir, que yo trabajo con los grupos tal cual estaban conformados porque ya no los puedo cambiar. Es decir, a esto se les llama grupos intactos. Aquí lo estoy subrayando. Estos grupos intactos son los típicos grupos de una clase de una escuela primaria en donde hay grupo A, grupo B, grupo C. Y yo necesito hacer un proyecto de investigación y yo no puedo decir, a ver, directora, por favor, me va a cambiar a todos los niños. Ya los niños del grupo A no van a ser del grupo A, yo quiero que unos se pasen al B y otros al C. No pudiera hacer eso. No puedo yo cambiar la dinámica de una institución. Lo que pudiera hacer es tomarlos tal cual están y empezar a hacer mi investigación y tratar de tener el mayor control posible. Pero aún así, jamás se va a llamar experimental puro, jamás va a ser puro, porque yo no pude conformarlos con todas las condiciones que necesitaba para que fuera o tuviera mayor validez. ¿Ok? No deja de tener cierta validez y cierto control, pero pues como les digo, si ustedes quisieran trabajar con niños enfermos de cáncer del estómago y querer administrarles algún tratamiento, yo no pudiera cambiar esos niños por otros si estoy en ese hospital. ¿Por qué? Porque en ese hospital ya hay una sala que le llamamos de infantes, y ahí ya están las personas que padecen esta situación o los niños que desafortunadamente padecen esta situación. Entonces se le llama grupos intactos. Y pues igual podemos administrar un estímulo, dos, tres medicamentos o cuatro, pero no van a dejar de ser grupos intactos. ¿Ok? Esto ustedes lo han tratado, más bien ya han pasado por ciertas experiencias que se acercan un poco a estos diseños experimentales. En algunas ocasiones ustedes pues han tenido que trabajar con grupos que ya estaban conformados. Entonces, si ustedes recuerdan, les aplican o implementan un proyecto y quieren ver efectos, hacen algunas mediciones. Obviamente esto tiene que ser muy riguroso para que realmente se considere un estudio con alta rigurosidad científica. Pero bueno, es un gran acercamiento. Por el momento, pues yo nada más les pediría que revisen el libro de Hernández Fernández y Baptista de Metodología a la Investigación. No es el único libro en Metodología a la Investigación, pero es un libro muy accesible, muy amigable para el nivel de licenciatura y para poder introducir pues, a todos los que queramos aprender investigación y que estemos, ¿verdad?, en ese tipo de materias. Muchas gracias y pues bueno, hasta luego. Cualquier duda, pues ahí la solucionamos más adelante.